La cena siempre fue un ritual sagrado en mi familia. Los domingos significaban paella, velas y conversaciones tranquilas en nuestra casa en Valencia. Mi abuela había iniciado esta tradición, y mi madre la continuó con la misma devoción. Yo, Elena Martínez, nunca falté a una de estas reuniones. Incluso cuando la universidad o el trabajo intentaban interponerse. Pero aquella noche de octubre el ambiente era diferente. Lo noté desde que crucé la puerta. Mi padre, Héctor, un hombre que siempre había sido cálido y expresivo, apenas me miró mientras servía el vino. Mi madre, Gabriela, se movía por la cocina con una tensión que intentaba disimular. Mi hermano menor, Javier, había cancelado a última hora. Algo inusual para él. El silencio pesaba como una losa mientras comíamos. Solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra la porcelana que había pertenecido a mi bisabuela. Intenté iniciar conversaciones sobre el clima, sobre la nueva exposición en el Museo de Bellas Artes, sobre cualquier cosa. Pero cada intento moría en respuestas cortas y evasivas. Fue al terminar el postre, un flan casero que apenas probé, cuando mi padre finalmente habló con una voz que no parecía la suya. Fría y distante como si estuviera dirigiéndose a un extraño. Elena, deja tus llaves y vete. Esta casa pertenece a la familia ahora. El tiempo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Mi madre no dijo nada. Solo asintió levemente como si estuvieran cerrando un trato comercial. Mis manos temblaron mientras colocaba las llaves sobre la mesa de madera donde habíamos compartido miles de comidas. ¿Qué estás diciendo, papá? Mi voz sonaba débil, casi infantil. Lo que has oído. Hemos tomado una decisión. No es personal, es lo mejor para todos. ¿No es personal? ¿Cómo podía no ser personal expulsarme de la casa donde había crecido? Donde cada rincón guardaba un recuerdo, donde había soñado criar a mis propios hijos algún día. Esta casa es tan mía como vuestra, dije. Intentando mantener la compostura, la abuela la dejó para todos. Mi padre negó con la cabeza. Los papeles dicen otra cosa. Ya está decidido. No lloré. No supliqué. Algo dentro de mí se había endurecido instantáneamente como arcilla expuesta al fuego. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El eco de mis pasos sobre el suelo de mosaico antiguo me acompañó por última vez. Esa noche dormí en mi coche, estacionada frente al jardín del Turia. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mientras intentaba procesar lo sucedido. No era solo la pérdida de un techo lo que me dolía. Era la frialdad calculada con la que mis padres habían ejecutado su plan. No hubo discusión, no hubo advertencia. Solo una sentencia inapelable. Revisé mentalmente los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Mi padre había estado más reservado, consultando con frecuencia con mi tío Ramón, un abogado conocido por sus tácticas agresivas en asuntos inmobiliarios. Mi madre había insistido en que firmara unos documentos cuando estuve enferma el año pasado. Algo relacionado con proteger el patrimonio familiar. Yo había confiado ciegamente. El amanecer me encontró con los ojos abiertos. Había tomado una decisión, no dejaría que me convirtieran en una extraña en mi propia historia. Algo no cuadraba en todo esto, y estaba determinada a descubrirlo. Encendí el motor y conduje hasta una cafetería cercana a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Necesitaba un café y un plan. Mientras observaba a los turistas madrugadores, recordé las palabras de mi abuela Carmela: la verdad siempre sale a la luz, como el sol cada mañana. Ella había sobrevivido a una guerra civil y a la pérdida de todo lo que amaba. Pero nunca perdió su dignidad. Yo tampoco la perderé, me prometí, mientras el café calentaba mis manos frías. No era solo una casa lo que defendería, era mi lugar en el mundo. Mi derecho a existir en los espacios que me pertenecían por sangre y por historia. La certeza con la que mis padres habían actuado me inquietaba. No había emoción en sus rostros, solo cálculo. En ese momento lo supe, esto no era solo una traición. Era un robo cuidadosamente planificado, ejecutado por las personas que deberían haberme protegido. Saqué mi teléfono y busqué el número de Lucía Vega, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como abogada. No sabía exactamente qué había sucedido, pero estaba decidida a descubrirlo. El sol valenciano comenzaba a calentar la ciudad cuando pulsé el botón de llamada. Mi vida como la conocía había terminado la noche anterior, pero algo nuevo estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta en mi interior. Había pasado la noche en un hostal barato, cerca de la estación de Joaquín Sorolla, después de decidir que dormir en el coche no era sostenible. Necesitaba pensar con claridad. Estaba sentada en un banco del Parque Central, intentando organizar mis pensamientos cuando mi móvil comenzó a vibrar. Un número desconocido,
Normalmente habría ignorado la llamada. Pero algo me dijo que debía contestar. Diga, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Buenos días, ¿hablo con la señorita Elena Martínez? La voz al otro lado era profesional. Casi mecánica. Sí, soy yo. Le llamo de CaixaBank Hipotecas. Mi nombre es Sofía Mendoza. Quería confirmar que la transferencia de 680.000 euros se completó ayer correctamente. ¿Todo en orden? Me quedé paralizada. ¿Transferencia? ¿Qué transferencia? Disculpe. Pero debe haber algún error. Yo no he autorizado ninguna transferencia. Un silencio incómodo se instaló en la línea antes de que Sofía continuara. Según nuestros registros, se firmó electrónicamente la venta de la propiedad situada en calle Caballeros número 28, Valencia. La autorización fue tramitada por los titulares conjuntos de la cuenta, Héctor Martínez y Gabriela Ruiz. Junto con usted, la cabeza me daba vueltas. Esa era la dirección de nuestra casa familiar. La casa de la abuela Carmela. El lugar donde había crecido. ¿Puede decirme exactamente quién firmó los documentos? Logré articular. Por supuesto. Tengo aquí que fueron firmados por Héctor Martínez y Gabriela Ruiz como representantes legales de Elena Martínez mediante un poder notarial. ¿No estaba usted al tanto? Un poder notarial. De repente, todo encajó. El año pasado, cuando estuve ingresada por aquella neumonía que casi me lleva a la UCI, firmé varios documentos que mis padres me trajeron al hospital. Es solo por si necesitamos gestionar algo mientras te recuperas, cariño. Había dicho mi madre con esa sonrisa tranquilizadora que ahora me parecía una máscara. No estaba al tanto, respondí mecánicamente. ¿Podría enviarme una copia de esos documentos? Sofía accedió, no sin antes recordarme las políticas de privacidad del banco y la necesidad de verificar mi identidad. Mientras completaba el proceso, mi mente trabajaba a toda velocidad conectando puntos. No solo me habían echado de casa, habían vendido mi parte de la propiedad sin mi consentimiento real, utilizando un poder que debería haber sido temporal. Terminé la llamada y me quedé mirando el móvil como si fuera un objeto extraño. Las palomas del parque se arremolinaban a mis pies, ajenas al terremoto que acababa de sacudir mi vida. Una pareja de ancianos pasó frente a mí, cogidos del brazo, compartiendo una bolsa de castañas asadas. La normalidad del mundo exterior hacía que todo pareciera aún más surrealista. Abrí mi correo y, efectivamente, ya había recibido el mensaje de Sofía. Los documentos confirmaban mis peores temores. Mis padres habían vendido la casa familiar por 680.000 euros a una empresa llamada Desarrollos Urbanos Mediterráneos Ezequiel. Mi firma aparecía en los documentos, pero yo nunca había visto esos papeles. Habían utilizado el poder notarial para actuar en mi nombre. Llamé inmediatamente a Lucía, cuando le conté lo sucedido. Su voz cambió del tono amistoso inicial a uno puramente profesional. Elena, esto es grave. Si lo que me cuentas es cierto, estamos hablando de un posible fraude. Necesito que reúnas toda la documentación que puedas. Extractos bancarios, correos, mensajes. Cualquier cosa que demuestre que no estabas al tanto de esta operación. Lo haré, prometí, mientras una nueva sensación me invadía. Ya no era solo dolor o confusión. Era ira. Una ira fría y clarificadora. Pasé el resto del día moviéndome como un autómata. Fui al banco para solicitar todos mis movimientos de los últimos meses. Hablé con el notario que había tramitado el poder, quien me confirmó, con evidente incomodidad, que el documento seguía vigente porque nunca había sido revocado. Contacté con antiguos vecinos, preguntando si sabían algo de la venta. Nadie parecía sorprendido. Al parecer, mis padres habían estado mostrando la casa a posibles compradores durante semanas. Mientras yo estaba ocupada con mi trabajo en el departamento de restauración del museo, cada nueva revelación era como una puñalada. No solo habían planeado deshacerse de mí, lo habían hecho meticulosamente, con una frialdad calculada que me resultaba imposible reconciliar con la imagen que tenía de ellos. ¿Cómo podían las mismas personas que me habían enseñado sobre honestidad y familia comportarse así? Al caer la tarde, me senté en una terraza frente a la lonja de la Seda. El edificio gótico, con sus columnas retorcidas como una danza petrificada, siempre me había transmitido una sensación de permanencia, de historia arraigada. Ahora lo miraba y solo veía fragilidad. Si algo tan sólido como el amor familiar podía desmoronarse, ¿qué quedaba? Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mi hermano Javier. Elena, acabo de enterarme. No sabía nada. Te lo juro. Papá me dijo que habías aceptado vender tu parte porque necesitabas el dinero para irte a Madrid. ¿Podemos hablar? La mentira era tan elaborada que casi resultaba admirable. Habían creado una narrativa completa, asegurándose de que nadie cuestionara la situación. Incluso habían involucrado a Javier.
probablemente contando con que su relación distante conmigo impediría que verificara la historia. Respondí con un simple, mañana, te llamaré yo. Guardé el teléfono y pedí una copa de vino. Mientras observaba el líquido granate arremolinarse en la copa, tomé una decisión. No solo recuperaría lo que era mío. Haría que mis padres enfrentaran las consecuencias de sus acciones, no por venganza, sino por justicia. Y sobre todo, para recuperar mi voz, esa que había sido silenciada con un deja tus llaves y vete. El camarero me preguntó si deseaba algo más. Levanté la vista, por primera vez en días. Sonreí. Sí, respondí. Una libreta y un bolígrafo, por favor. Era hora de documentar cada detalle, cada mentira, cada maniobra. La llamada de aquella mañana no solo había cambiado todo. Había iniciado una guerra. Esa semana me convertí en detective de mi propia vida. El despacho de Lucía Vega se transformó en mi cuartel general. Un espacio luminoso en un edificio modernista del barrio de Ruzafa, donde los archivadores se mezclaban con plantas de interior y arte contemporáneo. Lucía no era como me imaginaba a los abogados. Llevaba el pelo teñido de azul oscuro, usaba vaqueros rasgados bajo sus americanas impecables y tenía una forma directa de hablar que resultaba reconfortante en medio del caos. Lo primero que necesitamos es revocar ese poder notarial, me explicó mientras organizaba los documentos que había reunido. Después, asegurar tus cuentas bancarias restantes. Y finalmente, preparar una demanda por apropiación indebida y falsificación. El proceso legal era complejo, pero me aferré a él como a un salvavidas. Cada formulario que rellenaba, cada declaración que firmaba, me devolvía un poco de control sobre mi situación. Mientras tanto, seguía recopilando pruebas. Recuperé correos electrónicos, mensajes, fotografías, cualquier cosa que pudiera demostrar que nunca había tenido intención de vender la casa. Encontré el documento original del poder notarial. Con fecha del 15 de abril del año anterior, justo cuando estaba hospitalizada, la firma era mía. Pero las circunstancias en las que se obtuvo ahora me parecían sospechosas. ¿Recuerdas exactamente qué te dijeron cuando firmaste esto? Me preguntó Lucía una tarde, señalando el documento. Cerré los ojos, intentando reconstruir aquel día. Estaba débil por la fiebre. Conectada a un gotero de antibióticos. Mi madre había aparecido con una carpeta llena de papeles. Dijo que eran trámites para que pudieran ocuparse de mis asuntos mientras estaba enferma. Mencionó algo sobre facturas pendientes, gestiones bancarias. Estaba tan cansada que apenas leí lo que firmaba. Lucía asintió tomando notas. Es un poder bastante amplio. Les otorga capacidad para actuar en tu nombre en prácticamente cualquier asunto patrimonial. Y lo peor es que no tiene fecha de caducidad. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Murmuré. Más para mí misma que para ella. No fuiste ingenua, Elena. Confiaste en tus padres, como haría cualquier hija. Lucía hizo una pausa. Lo que aún no entiendo es el motivo. ¿680.000 euros? Es mucho dinero, pero dividido entre 3. ¿Realmente vale la pena destruir una relación familiar por eso? Era la pregunta que me atormentaba día y noche. ¿Por qué? Mis padres no tenían problemas económicos aparentes. Mi padre, profesor de historia en la universidad, y mi madre, directora de una pequeña editorial, vivían cómodamente. No eran ricos. Pero nunca habían mostrado ambición por grandes lujos. Decidí visitar el barrio solo para ver qué había sido de la casa. Me sorprendí al encontrar que no había señales de nuevos inquilinos ni de reformas. Un cartel de su alquila colgaba en la fachada con el logo de Desarrollos Urbanos Mediterráneos S. El Curiosa. Busqué información sobre esta empresa. Lo que descubrí me dejó atónita. El administrador único era Ramón Martínez, mi tío paterno. El mismo abogado que había estado asesorando a mi padre en los últimos meses. Están manteniendo todo en familia, dije a Lucía cuando le mostré el hallazgo. Mi tío Ramón está detrás de la empresa compradora. Lucía frunció el ceño. Esto podría ser favorable para nosotros. Sugiere conocimiento previo y posible colusión. Si tu tío sabía que estaban usando un poder obtenido bajo circunstancias cuestionables. Espera, la interrumpí, conectando súbitamente los puntos. La semana pasada, Javier mencionó que nuestros padres estaban planeando mudarse a Argentina. Algo sobre una oportunidad laboral para mi padre en la Universidad de Buenos Aires. ¿Argentina? Lucía dejó su café sobre la mesa. Eso cambia las cosas, si están planeando salir del país con él. Dinero de la venta. No necesitó terminar la frase. La situación era clara, mis padres habían vendido la casa a una empresa controlada por mi tío, probablemente a un precio inferior al del mercado, con la intención de llevarse el dinero lejos de la jurisdicción española. Aquella tarde, Lucía presentó una solicitud de medidas cautelares para congelar las cuentas bancarias asociadas a la venta.
También contactamos con el Colegio de Notarios para denunciar el uso fraudulento del poder. Mi hermano Javier finalmente me llamó. Nuestro encuentro tuvo lugar en una cafetería cerca de las Torres de Serranos. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y culpa. Te juro que no sabía nada, Elena, dijo nada más sentarse. Cuando me contaron que te habías ido, pensé que era otro de tus impulsos, como cuando dejaste la carrera de Derecho para estudiar restauración. ¿Te dijeron que me fui voluntariamente?, pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Dijeron que habías decidido vender tu parte y empezar de nuevo en Madrid, que querías distanciarte de la familia por alguna razón, ¿y eso te pareció creíble? Después de todo lo que significaba esa casa para mí, Javier bajó la mirada. Últimamente apenas hablábamos, Elena, desde que murió la abuela. Todos nos hemos distanciado. Tenía razón, la muerte de la abuela Carmela, 2 años atrás, había creado fisuras en nuestra familia. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos, con sus domingos de paella y sus historias de la posguerra. Sin ella, cada uno se había encerrado en su propio mundo. Necesito saber si están planeando irse a Argentina, le dije directamente. Su expresión de sorpresa me confirmó que no estaba al tanto. ¿Argentina? Primera noticia. Piénsalo, Javier. Las visitas frecuentes de tío Ramón. Los documentos que me hicieron firmar en el hospital. La venta secreta a su empresa. Todo apunta a un plan cuidadosamente elaborado. Vi cómo la realización se dibujaba lentamente en su rostro. Dios mío, Elena. ¿Qué vamos a hacer? No hay vamos, Javier. Esto es algo que tengo que resolver yo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, supe que no era del todo cierto. Necesitaba aliados, personas que pudieran corroborar mi versión. Y Javier, a pesar de nuestra relación complicada, podría ser crucial. Aunque, añadí tras una pausa, si realmente quieres ayudar, hay algo que podrías hacer. Esa noche, revisando viejas fotografías en mi habitación del hostal, encontré una imagen que me devolvió momentáneamente a tiempos más felices, toda la familia reunida en el patio trasero de la casa, celebrando el 80 cumpleaños de la abuela Carmela. Mi padre sonreía orgulloso, mi madre servía sangría, Javier tocaba la guitarra. Yo sostenía la mano de la abuela, quien miraba a cámara con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Te estoy fallando. Abuela, murmuré a la fotografía. Dejé que destruyeran lo que construiste. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran ciertas. No estaba fallándole, estaba luchando. Exactamente como ella me había enseñado a hacer. La abuela Carmela había sobrevivido a una guerra, a la pobreza, a la pérdida de su marido siendo joven. Había reconstruido su vida ladrillo a ladrillo, sin rendirse jamás. No me rendiré yo tampoco, prometía su imagen sonriente. Esto no ha terminado. Al día siguiente, recibí una llamada de Lucía. Su voz vibraba con una emoción contenida. Elena, tenemos algo. El juez ha aprobado las medidas cautelares. Las cuentas están congeladas y hay una prohibición de disponer sobre la propiedad. Y hay más, hemos conseguido los registros telefónicos de tu tío. Más de 50 llamadas a un número en Buenos Aires en los últimos 2 meses. Entonces es verdad, dije, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Estaban planeando irse. Sí. Y ahora tenemos pruebas suficientes para presentar una querella formal. Esto ya no es solo un asunto civil. Elena, estamos hablando de un posible delito penal. La palabra delito resonó en mi cabeza. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Que algún día tendría que elegir entre la justicia y la lealtad familiar. Pero ellos habían tomado esa decisión por mí cuando decidieron tratarme como una extraña. Cuando me dijeron deja tus llaves y vete como si mi existencia pudiera borrarse con un simple comando. Después de una semana de preparación, de noche sin dormir y de ensayar mentalmente cada posible escenario, decidí que era hora de enfrentarme a mis padres. No esperaba una reconciliación, ni siquiera una disculpa. Solo quería mirarles a los ojos mientras les mostraba que conocía la verdad. Lucía me aconsejó que no fuera sola. Las confrontaciones familiares pueden ser impredecibles, me advirtió. Déjame acompañarte. O al menos lleva a Javier. Pero esto era algo que necesitaba hacer por mí misma. Elegí un terreno neutral, la cafetería El Siglo. Un local centenario en la Plaza de la Reina, donde mi padre solía llevarme cuando era niña. Les envié un mensaje escueto, necesitamos hablar. El Siglo, mañana a las 5. Es importante. Mi madre respondió casi inmediatamente, allí estaremos. Llegué media hora antes. Me senté en una mesa del fondo y pedí un cortado que no probé. Observé la entrada, preparándome para el momento en que aparecieran. El local conservaba su aire bohemio, con las paredes repletas de fotografías antiguas de Valencia y esa mezcla de olor a café recién molido y madera pulida por el tiempo.
Los vi entrar exactamente a las 5. Mi padre, siempre puntual, escaneó el lugar hasta encontrarme. Ambos parecían tensos pero decididos. Mi madre llevaba un vestido que no le había visto antes, como si se hubiera arreglado especialmente para la ocasión. Se acercaron y tomaron asiento frente a mí, sin quitarse los abrigos, una pequeña señal de que no planeaban quedarse mucho tiempo. Elena. Hija, comenzó mi madre con una voz que intentaba sonar cálida. Nos alegra que hayas querido hablar. No vine a charlar, respondí secamente, colocando sobre la mesa una carpeta con documentos. Vine a entregarles esto. Mi padre abrió la carpeta y repasó rápidamente su contenido, copias del poder notarial, los documentos de la venta, extractos bancarios, la información sobre la empresa de mi tío Ramón. ¿Qué pretendes con esto? Su tono era defensivo, pero noté un leve temblor en su mano. Solo quiero escuchar de ustedes por qué lo hicieron. Porque me traicionaron de esta manera. No es una traición, respondió mi padre con voz controlada. Hicimos lo que era mejor para todos. ¿Para todos? Sentí una risa amarga escapar de mi garganta. ¿O para ustedes y su plan de huir a Argentina? Vi el shock en sus rostros. No esperaban que supiera tanto. ¿Quién te ha contado eso? Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Eso no importa. Lo que importa es que vendieron la casa de la abuela Carmela, mi casa, usando un poder que obtuvieron cuando estaba demasiado enferma para entender lo que firmaba, y planeaban llevarse el dinero fuera del país. Mi padre se inclinó hacia adelante, por un momento. Vi al profesor universitario acostumbrado a controlar cualquier situación. Elena, eres joven e idealista. Siempre lo has sido. Esa casa era demasiado grande, demasiado costosa de mantener. Tú no tienes familia propia, no necesitas tanto espacio. Nosotros, en cambio, merecemos disfrutar de nuestros años de jubilación. ¿Y por eso la vendieron a la empresa de tío Ramón? ¿Por eso falsificaron mi firma? ¿Por eso me echaron como a una intrusa en lugar de hablar conmigo? No falsificamos nada, intervino mi madre, su voz más firme ahora. Usamos un poder legal que tú firmaste. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de mi conversación con el notario, donde claramente explicaba que el documento había sido redactado específicamente para situaciones temporales durante mi enfermedad, no para disponer permanentemente de mis bienes. Esto es una trampa, murmuró mi padre, mirando a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. No, papá. La trampa fue la que ustedes me tendieron. Mi voz era más calmada de lo que me sentía. Las cuentas están congeladas. Por cierto, y hay una prohibición de disponer sobre la propiedad. El juez consideró que había suficientes indicios de fraude. Mi madre palideció. Mi padre, en cambio, se enderezó con una expresión que nunca le había visto antes, fría, calculadora, casi amenazante. ¿Sabes lo que estás haciendo, Elena? Estás destruyendo a tu propia familia por un edificio viejo. Estás eligiendo unas paredes sobre las personas que te criaron, que te dieron todo. No, papá. Ustedes destruyeron la familia cuando decidieron que yo era prescindible. Cuando planearon robarme lo que me pertenecía por derecho. La abuela Carmela dejó esa casa para todos, incluyéndome a mí. La abuela está muerta, respondió con una dureza que me dejó sin aliento. Los vivos tenemos que seguir adelante. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. La imagen que tenía de mis padres, esas personas que me habían enseñado sobre honestidad y valores, se desmoronaba definitivamente ante mis ojos. Me dijiste, deja tus llaves y vete, recordé, mirando directamente a mi padre, como si yo fuera una inquilina morosa, no tu hija. Ahora entiendo por qué. Ya habían vendido la casa. Necesitaban que me fuera para completar la transacción. Algún día entenderás que lo hicimos pensando también en ti, dijo mi madre, extendiendo una mano que retiré instintivamente. Ese dinero te habría ayudado a empezar de nuevo, lejos de recuerdos dolorosos. ¿Qué recuerdos dolorosos, mamá? ¿Los que ustedes están creando ahora? Un silencio tenso se instaló entre nosotros. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más. Captó la atmósfera y se retiró discretamente. ¿Qué quieres exactamente, Elena?, preguntó finalmente mi padre. ¿Dinero? Venganza. Quiero justicia. Quiero que reconozcan lo que hicieron. Y quiero recuperar lo que es mío por derecho. Mi padre soltó una risa corta, desprovista de humor. Siempre fuiste obstinada, igual que tu abuela. Lo dijo como si fuera un defecto, pero yo lo recibí como el mayor cumplido. Si quieres guerra, la tendrás, continuó, pero te advierto que no saldrás ganando. Tu tío Ramón conoce a todos los jueces de Valencia, y nosotros tenemos recursos que tú ni imaginas. Me estás amenazando, papá. Te estoy advirtiendo. Como siempre he hecho cuando ibas a cometer un error. Me levanté, recogiendo la carpeta. El error fue confiar en ustedes. No volveré a cometerlo. Mi madre comenzó a llorar.
pero ahora podía ver la manipulación en sus lágrimas. Tantos años siendo sensible a su dolor, y ahora solo sentía un distanciamiento extraño, como si observara a dos desconocidos. Piénsalo bien, Elena, dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo demasiado preparado. Una batalla legal podría arrastrarse durante años. ¿De verdad quieres vivir así? Lo que no quiero es vivir sabiendo que permití que me robaran no solo mi casa, sino mi dignidad. La abuela Carmela no me lo perdonaría. No metas a tu abuela en esto, espetó mi padre. Ella habría entendido perfectamente nuestras razones. Fue la gota que colmó el vaso. No te atrevas a hablar por ella. La abuela valoraba la honestidad por encima de todo. Habría estado avergonzada de lo que han hecho. Salí de la cafetería sin mirar atrás, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El aire fresco de la plaza me golpeó como una bendición. Respiré profundamente, intentando calmar el temblor de mis manos. No había obtenido ninguna confesión, ningún arrepentimiento. Solo amenazas veladas y justificaciones huecas. Pero algo había cambiado dentro de mí, la última hebra de duda, esa pequeña voz que me susurraba, quizás tengan una buena razón. Se había silenciado para siempre. Llamé a Lucía mientras caminaba hacia la parada del tranvía. ¿Cómo fue?, preguntó, preocupación evidente en su voz. Como esperábamos. Negaron todo y me amenazaron con usar sus influencias. ¿Mencionaron a Ramón? No directamente. Pero mi padre dejó claro que cuentan con él para manipular el sistema judicial. Perfecto, respondió Lucía, y casi pude ver su sonrisa. Eso lo usaremos en tu declaración. Cada amenaza, cada contradicción nos ayuda a construir el caso. ¿Y si tienen razón? ¿Y si tienen más recursos que nosotros? Elena, escúchame bien, la verdad siempre encuentra su camino. Puede tardar, pero lo hace. Y nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Sus palabras me recordaron tanto a mi abuela que sentí un nudo en la garganta. Caminé entre las luces del atardecer valenciano. Una extraña sensación de calma apoderándose de mí. La confrontación no había traído ningún cierre, pero había confirmado lo que ya sabía. Esta batalla no sería fácil ni rápida, pero era necesaria. La batalla legal comenzó formalmente una semana después de aquella confrontación en el siglo. Como había predicho mi padre, no fue un camino fácil. El proceso se convirtió en una guerra de desgaste, donde cada pequeña victoria venía seguida de nuevos obstáculos. Mi tío Ramón, tal como habían insinuado, tenía conexiones en el sistema judicial valenciano. Nuestro caso pasó por 3 jueces diferentes en los primeros 2 meses. Cada vez que parecíamos avanzar, surgía alguna tecnicidad legal que nos devolvía al punto de partida. Es una táctica dilatoria clásica, me explicó Lucía mientras revisábamos la última notificación del juzgado. Quieren agotarte. Que abandones por cansancio o por falta de recursos. Pero si algo me había enseñado esta situación era ser paciente y resiliente. Conseguí un trabajo como restauradora en un pequeño taller cerca del mercado central. El sueldo apenas cubría mis gastos básicos y los honorarios legales, pero me daba cierta estabilidad. Mi vida se redujo a una rutina espartana: trabajo, reuniones con abogados, investigaciones, y noches en un diminuto estudio que había alquilado en el barrio de Benimaclet. El apartamento era apenas más grande que una habitación de hotel, con una cocina minúscula y un baño donde apenas cabía. Pero tenía una pequeña terraza donde había colocado macetas con romero y tomillo, las mismas hierbas que mi abuela cultivaba en el patio de nuestra casa. Tu casa, me corregía mentalmente cada vez. No su casa, no nuestra casa. Tu casa. Algunas noches, cuando el peso de todo se volvía insoportable, me sentaba en esa terraza con una taza de té y miraba las estrellas, recordando las historias que la abuela Carmela me contaba sobre constelaciones y destinos escritos en el cielo. Las estrellas son testigos silenciosos, solía decir. Observan nuestras batallas y nuestras victorias sin juzgar, solo acompañando. En esos momentos de soledad me permitía llorar por todo lo perdido, no solo la casa, sino la familia que creía tener. La seguridad que daba por sentada. La inocencia de creer que el amor familiar era incondicional. El caso comenzó a atraer atención mediática local. Un periódico publicó un artículo titulado La batalla por la herencia, cuando la familia se convierte en enemigo. No mencionaba nombres, pero cualquiera que conociera la situación podría identificarnos. Mi teléfono se llenó de mensajes de antiguos compañeros, vecinos, incluso profesores de la universidad que hacía años que no veía. La mayoría ofrecía apoyo, pero algunos cuestionaban mi decisión de llevar un asunto familiar a los tribunales. Las cosas de familia se resuelven en casa, me escribió una antigua amiga de mi madre. Como si yo hubiera tenido elección. Como si no me hubieran expulsado de esa casa donde supuestamente debían resolverse los problemas. Javier se convirtió en mi aliado inesperado.
aunque inicialmente intentó mantenerse neutral. La actitud de nuestros padres terminó empujándolo a mi lado. Me han dejado de hablar, me contó una tarde, mientras compartíamos unas cervezas en una terraza. Dicen que soy un traidor por testificar a tu favor. Lo siento, Javier. No quería ponerte en esta posición. Él negó con la cabeza. Tú no me pusiste en ninguna posición. Ellos lo hicieron cuando decidieron actuar así. Solo estoy haciendo lo correcto. Su apoyo fue crucial no solo para el caso, sino para mi estabilidad emocional. En los días más oscuros, cuando dudaba de si toda esta lucha valía la pena. Javier me recordaba por qué habíamos comenzado. No era solo por una propiedad, sino por un principio, por la memoria de nuestra abuela, por la verdad. 6 meses después de iniciar el proceso, tuvimos la primera victoria significativa. El juez determinó que el poder notarial había sido utilizado de manera fraudulenta y ordenó la suspensión temporal de la venta hasta que se resolviera el caso principal. Es un primer paso, me advirtió Lucía, pero importante. Demuestra que el juez ve indicios suficientes de irregularidades. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme sobresaltada. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado evitando, visitar el barrio donde estaba la casa. Era domingo por la mañana, las calles del centro histórico estaban tranquilas. Caminé lentamente, absorbiendo los detalles familiares, la panadería de la esquina, donde comprábamos el pan cada mañana, el pequeño kiosco, donde mi padre adquiría el periódico los domingos, la tienda de ultramarinos, donde la abuela Carmela me enviaba a comprar especias para la paella. Al llegar frente a la casa, me detuve. El cartel de su alquila seguía allí, pero parecía más deteriorado, como si nadie lo hubiera renovado en meses. Las persianas estaban bajadas, dándole un aspecto abandonado. Una vecina, doña Amparo, me reconoció desde su balcón. Elena, ¿cuánto tiempo sin verte, hija? Su voz cálida me transportó a tiempos más sencillos. ¿Cómo estás? He oído cosas. Estoy bien, doña Amparo, luchando, como debe ser. Asintió con aprobación. Tu abuela estaría orgullosa. Ella también era una luchadora. Esas palabras significaron más para mí que cualquier victoria legal. Me quedé un rato más observando la fachada, los balcones, donde había colocado luces en Navidad, la puerta de madera tallada que mi abuelo había instalado con sus propias manos décadas atrás. No sentí la nostalgia paralizante que esperaba. En su lugar, surgió una determinación renovada. Aquellas paredes guardaban mi historia, pero mi futuro no dependía de ellas. Estaba construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que había perdido. En los meses siguientes, el caso avanzó lentamente. Cada declaración, cada documento presentado, cada testimonio era una pieza más en un complicado rompecabezas legal. Mis padres contraatacaron con una demanda por difamación, alegando que yo estaba dañando su reputación con acusaciones falsas. Es otra táctica dilatoria, me aseguró Lucía, están desesperados. Mi círculo social se había reducido drásticamente, pero los pocos que permanecieron a mi lado se volvieron pilares fundamentales. Carmen, una compañera del taller de restauración, me invitaba regularmente a cenar con su familia. Miguel, un vecino de Benimaclet, me ayudó a reparar goteras en mi pequeño estudio cuando comenzaron las lluvias de otoño. Lucía se convirtió en mucho más que mi abogada. Era mi confidente, mi estratega, mi apoyo cuando todo parecía derrumbarse. Incluso surgieron nuevas conexiones inesperadas. Un día, mientras trabajaba en la restauración de un antiguo vargueño en el taller, entró una mujer mayor que se presentó como Isabel Torres. Conocí a tu abuela Carmela, me dijo, después de observarme trabajar en silencio durante varios minutos. Éramos amigas en los tiempos difíciles, después de la guerra. Me contó historias de mi abuela que nunca había escuchado, cómo había ayudado a familias necesitadas durante la posguerra, cómo había defendido a una vecina acusada injustamente, cómo había mantenido la dignidad incluso en los momentos más oscuros. Carmela siempre decía que la justicia tarda, pero llega, recordó Isabel con una sonrisa. Y que mientras esperamos, debemos seguir construyendo algo hermoso con lo que tenemos. Esas palabras se convirtieron en mi mente. Cada día intentaba construir algo hermoso. Por pequeño que fuera, restauré muebles antiguos, devolviéndoles su belleza original. Planté más hierbas en mi terraza. Comencé a escribir un diario donde documentaba no solo el caso, sino mis reflexiones, mis miedos, mis pequeñas victorias cotidianas. Un año después de iniciar el proceso, el juez finalmente fijó fecha para la vista principal. Sería en 3 meses. La noticia me llegó mientras trabajaba en la restauración de un antiguo espejo dorado. Es el momento decisivo, me dijo Lucía por teléfono. Tenemos un buen caso, Elena. Todas las pruebas están de nuestro lado. Esa noche, sentada en mi pequeña terraza,
Miré mi reflejo en un fragmento del espejo que había traído para trabajar en casa. Vi a una mujer diferente a la que había sido expulsada de su hogar hacía más de un año. Más delgada, con algunas canas prematuras. Con líneas de expresión que antes no estaban allí, pero también con una fortaleza en la mirada que era completamente nueva. Estoy reconstruyendo, le dije a mi reflejo. No solo un caso. No solo una vida. Me estoy reconstruyendo a mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo. La mujer del espejo me devolvió una sonrisa que alcanzó sus ojos. El día del juicio amaneció con un cielo despejado. Uno de esos días luminosos de primavera valenciana que parecen burlarse de cualquier oscuridad interior. Me vestí cuidadosamente, un traje sastre azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, zapatos cómodos pero elegantes. El collar de plata que había pertenecido a la abuela Carmela. Quería que ella estuviera presente de alguna manera. Javier pasó a recogerme. Durante el trayecto al juzgado, apenas hablamos. No hacía falta. La tensión y la esperanza flotaban entre nosotros como una presencia tangible. Pase lo que pase hoy, dijo finalmente mientras estacionaba el coche. Has demostrado una fortaleza que muy pocos tienen. Estoy orgulloso de ser tu hermano. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. En medio de todo el dolor. Había redescubierto a mi hermano, había forjado con él un vínculo más profundo y auténtico que el que teníamos antes. El juzgado bullía de actividad. Reconocí a varios periodistas locales, a algunos vecinos del barrio. Incluso a antiguos amigos de la familia que supongo habían venido atraídos por el morbo de una disputa familiar pública. Lucía me esperaba en la entrada, impecable en su traje negro, con una carpeta roja bajo el brazo y esa expresión de serena confianza que siempre me tranquilizaba. ¿Lista?, preguntó, apretando brevemente mi mano. Lista, respondí, y era cierto. Después de más de un año de batalla, estaba preparada para cualquier resultado. Mis padres llegaron poco después, acompañados por mi tío Ramón y otro abogado que no conocía. Mi madre intentó acercarse, pero mi tío la detuvo con un gesto discreto. Nos ignoramos mutuamente mientras esperábamos a entrar en la sala. El proceso fue menos dramático de lo que había imaginado. No hubo gritos ni revelaciones sorprendentes como en las películas. Solo declaraciones medidas, pruebas documentales, testimonios técnicos. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica y expresión impenetrable. Escuchaba atentamente tomando notas ocasionales. Cuando me tocó declarar, sentí una extraña calma. Relató los hechos sin emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. Describí cómo me habían pedido que dejara las llaves, cómo descubrí la venta fraudulenta. Cómo habían utilizado un poder notarial obtenido durante mi enfermedad para disponer de una propiedad que también me pertenecía. El abogado de mis padres intentó desacreditarme, insinuando que yo había abandonado voluntariamente la casa, que había sido una hija desagradecida que ahora buscaba venganza. No dejé que sus palabras me afectaran. La verdad estaba en los documentos, en los testimonios, en los hechos probados. Después de 6 horas de vista, el juez anunció que dictaría sentencia en 2 semanas. Salimos del juzgado agotados emocionalmente. Los periodistas intentaron abordarme, pero Lucía los mantuvo a distancia. Has estado brillante, me dijo, mientras caminábamos hacia el coche de Javier. Serena, clara. Convincente, exactamente lo que necesitábamos. Esas 2 semanas fueron una extraña suspensión del tiempo. Seguí trabajando en el taller, restaurando un antiguo escritorio isabelino que requería toda mi concentración. Las noches eran lo más difícil. Mi mente se llenaba de posibles escenarios, de dudas, de miedos. La víspera del día en que se haría pública la sentencia, recibí una visita inesperada. Estaba regando las plantas de mi terraza cuando sonó el timbre. Era Martina, la mejor amiga de mi madre desde la universidad, a quien no había visto desde que comenzó todo este asunto. Espero no molestar, dijo con evidente incomodidad, solo quería hablar contigo antes de mañana. La invité a pasar. Mi pequeño estudio parecía aún más diminuto con su presencia. Pero le ofrecí té y nos sentamos en los 2 únicos taburetes que tenía. Tu madre está destrozada, Elena, comenzó después de un silencio incómodo. Quiere reconciliarse contigo, pero no sabe cómo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Después de todo lo que han hecho? Ahora que están a punto de perder el caso, Martina tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sé que parece conveniente, pero las cosas no son tan simples. Tu padre ha estado tomando decisiones por todos. Él y Ramón me contó cómo mi padre había convencido a mi madre de que yo estaría mejor sin la carga de la casa. Cómo la había manipulado para que participara en el plan. No sabía si creerle o no. Parte de mí quería aferrarse a cualquier explicación que me permitiera recuperar al menos a mi madre.
Otra parte, más dura y realista. Sabía que las acciones hablan más que las palabras. Dile que, si quiere hablar conmigo, que lo haga. Después de la sentencia, respondí finalmente, sin mi padre presente. Cuando Martina se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Era posible perdonar después de todo? ¿Era posible reconstruir una relación sobre tantas ruinas? No tenía respuestas, solo la certeza de que cualquier reconciliación tendría que basarse en la verdad y en un reconocimiento sincero del daño causado. El día de la sentencia. El juzgado estaba aún más lleno que durante la vista. Me senté junto a Lucía, intentando controlar los nervios. Mis padres y mi tío entraron poco después, colocándose en el lado opuesto de la sala. Mi madre me miró brevemente con una expresión que no supe interpretar. Cuando el juez entró y comenzó a leer la sentencia, el tiempo pareció ralentizarse. Las palabras técnicas se mezclaban en mi mente. Pero poco a poco, su significado se fue aclarando. El tribunal me daba la razón. La venta se declaraba nula por haber sido realizada mediante un uso fraudulento del poder notarial. Se ordenaba la restitución de la propiedad a su estado original y una indemnización por daños morales. Además, se iniciaba un proceso penal contra mi padre y mi tío por presunto fraude. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas mientras Lucía apretaba mi mano con fuerza. No era solo una victoria legal. Era una vindicación, un reconocimiento público de que no había imaginado nada, de que la injusticia que había sufrido era real. Mi padre salió rápidamente de la sala, seguido por mi tío. Mi madre se quedó atrás, como indecisa, pero finalmente lo siguió sin acercarse a mí. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, pero ya no sentía el mismo desgaste. La casa volvió a mi nombre. Aunque decidí no mudarme de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido, para decidir qué quería hacer realmente con esa propiedad cargada de tantos recuerdos, buenos y malos. Una tarde, mientras ordenaba algunas cosas en mi estudio, encontré un viejo cuaderno de la universidad donde había anotado ideas para proyectos futuros. Entre ellas, había escrito crear una fundación para ayudar a mujeres a defender sus derechos patrimoniales. Esa idea, casi olvidada, cobró nueva vida. Hablé con Lucía, quien se entusiasmó inmediatamente. Hay tantas personas en situaciones similares a la tuya, me dijo. Especialmente mujeres mayores que pierden sus propiedades por manipulación familiar o de terceros. Tu experiencia podría ser invaluable. Así nació la Fundación Carmela, en honor a mi abuela. Utilizamos parte de la indemnización como capital inicial. Conseguimos un pequeño local cerca del jardín botánico y comenzamos a ofrecer asesoramiento legal gratuito a personas vulnerables en conflictos patrimoniales. El trabajo en la fundación me dio un propósito que iba más allá de mi propia historia. Cada vez que podíamos ayudar a alguien a recuperar lo que legítimamente le pertenecía, sentía que transformaba mi dolor en algo útil y positivo. Un año después de la sentencia, publiqué un libro titulado Deja tus llaves y vete, cómo recuperé mi lugar en el mundo. No era un ajuste de cuentas, como algunos esperaban, sino una reflexión sobre la pérdida, la traición familiar y el proceso de reconstrucción personal. El libro tuvo más éxito del que esperaba. Fui invitada a dar charlas en universidades, en asociaciones de mujeres, incluso en programas de radio y televisión. Mientras tanto, mi relación con mi madre comenzó a reconstruirse lentamente. Después de que mi padre fuera condenado a una pena suspendida por fraude, ella se separó de él y me pidió una oportunidad para explicarse. Nuestros primeros encuentros fueron tensos y dolorosos, llenos de recriminaciones y lágrimas, pero gradualmente fuimos encontrando un nuevo terreno común. No era la relación que habíamos tenido antes, era algo diferente, más cauto pero también más honesto. En cuanto a la casa, finalmente tomé una decisión. No quería venderla, pero tampoco sentía que pudiera vivir allí de nuevo. En lugar de eso, la convertí en la sede principal de la Fundación Carmela. Las habitaciones, donde habíamos compartido tantas comidas familiares, se transformaron en salas de reuniones y oficinas. El patio donde mi abuela cultivaba hierbas se convirtió en un pequeño jardín terapéutico para nuestros usuarios. Era una forma de honrar el verdadero legado de mi abuela. No las paredes físicas, sino los valores que había intentado transmitirnos. Justicia, dignidad, resiliencia. A veces, en las noches tranquilas, cuando todos se han ido y me quedo sola en lo que fue el despacho de mi abuelo, ahora mi oficina, siento una presencia cálida como si la abuela Carmela estuviera allí, asintiendo con aprobación. No construimos sobre ruinas, escribí en la última página de mi libro. Construimos a partir de ellas. Cada piedra caída es una oportunidad para repensar los cimientos, para levantar algo más auténtico y más nuestro. La traición me enseñó que perder no es lo mismo que ser derrotada. Me enseñó que a veces
Dejar las llaves y marcharse es solo el primer paso hacia un regreso más poderoso.